uno de los eternos temas que tocamos todos los años es, cuando se vienen los primeros fríos, el tema del monóxido de carbono. Atenti con este tema, porque llegan las bajas temperaturas, hay necesidad de calefaccionarse y de calefaccionar los ambientes. Y vamos a hablar con Héctor Bercel, que es médico toxicólogo, matrícula nacional 83.577, y es asesor en la materia de el SAME. Héctor, ¿cómo le va? Sebastián Shapiro lo saluda en Duplex en LU2 de Bahía Blanca. Gracias por atendernos. Hola Sebastián, buenas tardes. ¿Cómo estás vos? Hola. Muy bien. Mirando que todo esté en perfectas condiciones para calefaccionar los ambientes que uno quiere, ¿no? Sí, ojalá fuera así, no tuviéramos todos los años, como tenemos todos los años, chicos y grandes y gente sana previamente que o se enferma o se muere por este tipo de falta de previsión, digamos, ¿no? Los muertos vienen en ascenso todos los años. ¿Hay conciencia o la cifra ha bajado de mortalidad? No han bajado las cifras, se mantienen habitualmente, no discrimina medio social, sinceramente entre la gente suele suceder tanto en gente de bajos recursos como en gente de recursos, de altos recursos también, como por ejemplo la familia del senador Nainenov, el año pasado fallecieron creo que la ex esposa, la esposa y el hijo, una cosa por el estilo, y dependiendo del sector social y de los ingresos económicos, las fuentes, digamos, de la intoxicación por monóxido de carbono van a ser distintas. En la gente de bajos recursos, el uso de brasero, que en realidad uno lo que recomienda en esos casos es no usar el brasero, tirarse lo que se dice el placar encima o la ropa, o lo más cantidad de ropa posible, y en todo caso pasar la noche fría con vestido, digamos, ¿no? En la gente de altos recursos, todos los años habría que controlar las estufas y los calefones, y etcétera, por un gasista matriculado. Los calefones no tienen que ir en el baño, el calefón tiene que estar en un lugar que esté aireado, y siempre, según las recomendaciones del ENARGAS inclusive, es que tiene que haber aberturas permanentes, ¿sí? Y si no, no se puede habilitar inclusive, ¿no? Y lo último es no calefaccionar con las hornallas ¿no? Calefaccionar con las hornallas realmente es suicida, ¿no? Así que bueno, claro, esas serían las recomendaciones. Aún cuando uno tiene una estufa de tiro balanceado, una vez por año hay que controlarla, ¿no? Y después, bueno, les puedo comentar si quieren cuáles son los síntomas. Antes de entrar en los síntomas, me gustaría recorrer algo que es muy importante, porque dice la gente de escasos recursos que tiene una salamandrita o una garrafa y con alguna pantalla, quizás con un piso que ni siquiera tiene contrapiso, es la tierra misma. Sí. ¿Qué se recomienda? ¿Garrafa no? ¿Solamente el abrigo que puedan encontrar? ¿Algún paliativo que los pueda ayudar para que no solamente haya un incendio, sino también que no sean víctimas del monóxido? La verdad que no hay una cosa, tanto a la salamandra solamente si tiene buen tiraje igual tiene producción de monóxido de carbono. Las pantallas con garrafa habitualmente producen, si no queman bien, producen monóxido de carbono, y cualquier cosa que uno queme que sea ya sea madera o carbón o lo que fuera, va a producir monóxido de carbono indefectiblemente. El tema es, si se deja alguna ventana abierta, lo cual es difícil porque uno lo usa para calefaccionar justamente, esa aireación alcanzaría teóricamente para que no haya una gran concentración de monóxido de carbono. Ahora, la recomendación es no utilizar ese tipo de cosas y en todo caso utilizar la mayor cantidad de ropa posible, ¿no? Esa es la mayor recomendación que se pueda llegar a dar. Cuando uno no realiza, Héctor, estamos charlando con Héctor Bercel, que es médico toxicólogo y es asesor en la materia del SAME, sobre el tema de la calefacción, de la muerte por monóxido de carbono, y quiero ascender en la escala de quienes, por ejemplo, tienen una estufa. ¿Cuáles son los inconvenientes más comunes por no realizar los controles anuales
que se presentan en este tipo de artefactos? A ver, primero las estufas que no tienen tiro balanceado, esas estufas producen, las que no son, las eléctricas no tienen mayores inconvenientes, pero las que son a gas van a producir indefectiblemente monóxido de carbono. La cantidad es lo que determina que haya una intoxicación o no de monóxido, la concentración de monóxido de carbono. Ahora bien, esa estufa debería ser tiro balanceado, y el tiro balanceado a veces puede taparse y eso hace que el monóxido vaya hacia adentro de la casa. Más allá de que hay determinadas determinaciones de la gas que requiere rejillas arriba y abajo para poder ventilar el monóxido que se pudiera llegar a producir. Y por otro lado, lo que pudiera hacer en cuanto a estufas, eso, una vez por año tiene que ser controlado, ¿no es cierto? Otra de las cosas que puede llegar a pasar es con los calefones, que a veces los calefones están bien puestos, no están puestos en el baño, tienen buen tiraje, pero puede llegar a producirse, por ejemplo, taparse el tiraje, ya sea con un nido de pájaros, que es común, porque como tienen calorcito se pueden hacer ahí el nido, o por basura, ¿no es cierto? Y eso produce que el monóxido que indefectiblemente se produce, en vez de ventilar hacia arriba, se quede adentro, ¿no? ¿Hay mucha negligencia todavía? Sí, lamentablemente sí, parte de negligencia y parte de falta de recursos, ¿no? Las dos cosas se ven. Con la falta de recursos, inclusive, de vez en cuando vemos que hasta se producen incendios con muerte de 2 o 3 chiquitos, o que han quedado solos por necesidad de los padres para ir a trabajar, o que no lograron sacarlos, etcétera. La verdad que es lamentable. Y por otro lado, también en sectores altos se producen muertes permanentemente. A mí uno de los pacientes que más me conmovió, digamos, en mi historia de médico, tengo muchos años de médico, fue un paciente hace unos años atrás, un chico que vino bastante mal derivado de otro hospital, yo estoy en el hospital de niños, ¿sí? Venía con oxígeno con bigotera en vez de venir con oxígeno al 100%, había estado intoxicado por monóxido de carbono, estaba inconsciente, llevaba ya 1 día y medio de inconsciencia, lo trajeron al hospital, realmente yo pensé que se iba a morir, tuvo 32 sesiones de cámara hiperbárica, que el chico está fenómeno, ¿no? Por suerte. Me conmovió ese chico porque un chico de 14 años, previamente muy inteligente, quedó con algún tipo leve de secuela, y es un chico que uno dice, previamente estaba totalmente sano, ¿por qué le tuvo que pasar esto? ¿No es cierto? ¿Por qué le tiene que pasar a veces que aparecen muertos toda una familia cuando es algo totalmente prevenible, ¿no? Me gustaría no tener trabajo en ese sentido, sinceramente. Seguramente. Héctor, me meto en el tema de los síntomas y también en las secuelas los síntomas que deja una intoxicación sí. de estas características. Lo primero que hay que pensar es en un lugar calefaccionado que uno tiene un dolor de cabeza, ese dolor de cabeza es pulsátil, es decir, como si latiera, digamos, frontoparietal, es en el frente de los costados de la cabeza, es lo más común, es el primer síntoma que puede aparecer. Después aparecer mareos, náuseas, vómitos, hay muchas veces que nuestros colegas piensan en que es una intoxicación alimentaria y en realidad, claro, intoxicación alimentaria acompañada de monóxido de carbono, ¿no? Y puede llegar a producir que se haga tratamiento para una intoxicación alimentaria y posteriormente aparece esa misma familia muerta por el que el monóxido siguió sucediendo, ¿no? Además de eso, bueno, pérdida de conocimiento, es decir, si uno entra a un lugar y hay una persona desmayada y hay olor o no hay olor, porque a veces el monóxido no tiene olor, es inoloro, ¿sí? Inoloro e inodoro, si no tiene olor, no tiene gusto, no se percibe, puede llegar a no percibirse, ¿no? Y lo primero que hay que hacer es, antes de tocar al paciente, es abrir una ventana para ventilarse, porque si no, uno también puede perder el conocimiento, ¿no? El tratamiento siempre es con oxígeno al 100%, ¿sí? Y posteriormente hay determinadas indicaciones, por ejemplo, las embarazadas, los chicos menores, la gente mayor, dificultades cardiológicas o respiratorias previas que requieren cámara hiperbárica. Y en el gobierno de la ciudad no hay una cámara hiperbárica, pero se contratan 2 o 3 que funcionan habitualmente y que no tienen problema y la verdad que funcionan muy bien, ¿no? Secuelas de haberse afectado con monóxido de carbono y luego de tratamientos que saquen al paciente a flote. Y las secuelas pueden ser desde cardiológicas y neurológicas fundamentalmente, ¿no? Y eso de distintos grados dependiendo del paciente y del grado de intoxicación que haya tenido. Este chico que yo les comentaba quedó con una leve secuela neurológica y pensamos que iba a ser más severa y sin embargo quedó con una secuela leve. La verdad que en eso ayudó muchísimo la cámara hiperbárica, que ni más ni menos que oxígeno al 100%. Y aquí quiero hacer
una salvedad para más que nada para los profesionales. La cámara hiperbárica que sirve para este tipo de tratamiento no son las cámaras hiperbáricas que no son rígidas. Es decir, no sirven las de 1,3 atmósferas, que sí sirven para mal de altura, por ejemplo. No sirven esas cámaras, sirven las rígidas, que requieren por lo menos que bajan a 2 y hasta 3 atmósferas, ¿sí? Y esas son las que realmente sirven con oxígeno al 100%, y a veces en sesiones de 40 minutos es suficiente. La mayoría de las veces con una sesión los pacientes se recuperan bárbaro, ¿no? Héctor, gracias por este momento y por sus conceptos. No, por favor, te agrego una sola cosa más. No voy a dar mi Sí, adelante. no doy mi teléfono por una cuestión de que si no me vuelven loco, ¿no? Pero sí, cualquier consulta, ya sea para quien sea, ya sea para pacientes o médicos o cualquier gobierno que quiera implementar algún tipo de prevención, mi mail es Héctor Bercel, con B larga y Z, HéctorBercel, @hotmail.com. Héctor Bercel, con B larga y Z, @hotmail.com. Héctor, gracias por este momento. No, por favor, gracias a vos.